¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un honor, como siempre, para Vega Guerrero y Asociados el poder participar en este tipo de sesiones de capacitación para nuestros clientes, en donde regularmente platicamos sobre los temas de actualidad, temas prácticos, y en esta ocasión vamos a platicar sobre el proceso de la participación de los trabajadores en las utilidades, el reparto de las utilidades 2025, y veremos desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva fiscal y en particular desde una perspectiva muy práctica y de cumplimiento de qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestros centros de trabajo para poder dar cumplimiento a lo que nos exige la ley y a lo que posteriormente las autoridades tanto igualmente laborales, de seguridad social, fiscales, nos estarán revisando. Así que, pues bueno, muchas gracias. Estamos dando inicio a las 10 de la mañana. La idea será que podamos estar concluyendo a más tardar a las 11:30 esta sesión. Daremos al final un breve espacio para preguntas y respuestas para quien quiera participar, quien gusta hacerlo también desde el momento en que lo considere a través del espacio de preguntas y respuestas que tiene la función de Zoom. También con mucho gusto nos las pueden ir a hacer llegando para irlas revisando y al momento que sea necesario las iremos contestando. Eh, es un momento crucial en este momento porque veremos las fechas más adelante, pero a grandes rasgos lo que podemos ir diciendo es que en marzo, en este mes que nos encontramos, las empresas, las sociedades, las personas morales están obligadas a presentar sus declaraciones fiscales y posteriormente empieza a correr lo que la Ley Federal del Trabajo conoce como la participación de los trabajadores en las utilidades. A partir de que presentamos nuestra declaración fiscal, ya tenemos que estar haciendo actividades en la parte laboral. Entonces, sabemos que gran parte de las personas que hoy nos acompañan son personas que están en las áreas o que dirigen las áreas de recursos humanos y de relaciones laborales, y trataremos también de precisamente dar ese enfoque de cumplimiento desde la perspectiva laboral, y esto pues sobre todo también en perspectiva las visitas o inspecciones de la Secretaría del Trabajo que se vendrán durante los siguientes meses. Así que, pues bueno, eh, iniciamos el día de hoy. Nos acompaña mi compañero Javier Ambriz del área laboral y mi compañero Pablo del Valle del área fiscal. Como decía, trataremos de hacer un diálogo en donde los tres estemos dando nuestras perspectivas de la parte laboral, la parte fiscal, la parte práctica, lo que nos ha tocado ver en años anteriores. Y empezamos con una parte muy general de qué son las utilidades para quien a lo mejor esté en sus primeras ocasiones llevando a cabo este tipo de procesos. Luego una parte muy práctica de cómo lo deberíamos hacer, consejos, buenas prácticas, etcétera. Una parte en donde veremos estrictamente cuáles son los documentos que tenemos que tener para hacer un checklist y que ustedes digan, ok, este sí ya lo tenemos, ya lo sabemos cómo es, etcétera. Y si no, bueno, también nos pueden contactar para que les ayudemos a preparar cualquier otro documento. Y cerraremos con las novedades que ha habido desde el año pasado a este año. La verdad es que año con año procuramos hacer este webinar de utilidades y entonces revisamos, damos un puntual seguimiento durante todo el año de qué ha ocurrido en este tema, qué se está moviendo, y vamos a platicarles qué jurisprudencias, qué tesis aisladas salieron durante este último año relacionadas con el tema de reparto de utilidades, qué iniciativas de reformas hay en el Congreso de la Unión que están en discusión para que también tengamos una perspectiva de lo que se puede ver. Entonces, pues decir de manera muy general que las utilidades es un derecho de los trabajadores, un derecho que prevé la propia Constitución, y que su objetivo es que los trabajadores participen de las ganancias que obtiene el patrón siempre y cuando éstas se generen, evidentemente. ¿Cuál es el porcentaje que debe repartirse? Es el 10%, y esto no está determinado en la Constitución, no está determinado en la ley, sino que nos dice la ley que es una Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas la que lo determina cuál será este porcentaje. Este porcentaje es del 10%, ya tiene varios años que está establecido en ese sentido, y pues prácticamente eso no ha tenido modificación en muchos años. El monto, de manera general decimos, se reparte en dos partes iguales. Una es dependiendo los días laborados por cada trabajador y la otra los salarios que percibe de manera proporcional. Y existe un límite máximo. Este límite
viene de aquella reforma del año 2021. Recordarán esta reforma de subcontratación laboral, en donde se prohíbe el outsourcing y entonces las empresas tienen que absorber a la totalidad de sus empleados, salvo estos servicios especializados. Pero esta reforma lo que trajo consigo fue además un límite máximo de 3 meses de salario para el reparto de utilidad. Entonces, esto es de manera general. ¿Cuánto tiempo tenemos para pagar las utilidades? Aquí viene ya ciertas particularidades dependiendo si es persona física, si es persona moral. Y aquí le pediría a Javier, si nos platicas, Javier, cuál es la diferencia, qué debemos de revisar en nuestros casos, que sabemos la gran mayoría aplicará en el aspecto de la persona moral, pero si por ahí alguien que hoy nos acompaña también es empleador bajo la figura de la persona física, actividad empresarial, como pudiera hacerlo, ¿cuáles serían los tiempos que tenemos entonces? Sí, gracias. Bueno, como lo podrán ver en las diapositivas que estamos proyectando, hemos hecho ahí una sencilla tabla en la que se establece el periodo que tiene cada una de las personas, ya sea física o moral, para presentar la declaración anual respecto al impuesto sobre la renta, que es el punto clave y a partir del cual toda este cronograma derivado de la participación de los trabajadores en las utilidades se va a determinar. Las personas físicas en este ejercicio 2024, para presentarse en 2025, tienen del 1 de abril al 30 para presentar su declaración anual, por lo que hace a las personas morales es hasta el 31 de marzo del presente año. Y a partir de esa fecha es cuando empieza a correr el término que tenemos para realizar la repartición de las utilidades, que es de 60 días. Aquí un punto a destacar es que los criterios han determinado que independientemente de que yo presente de manera extemporánea mi declaración, eso no genera que a partir de esa fecha empiece a transcurrir el periodo de los 60 días. En caso de que sea una presentación extemporánea, los 60 días para la repartición de las utilidades se contarán a partir de la fecha en que debí haber presentado mi declaración, es decir, de la fecha límite que tuve para ello. Entonces, a partir de este supuesto, es que se establece periodo final del 30 de mayo como la fecha límite en la que tenemos para estar acreditando y tener los elementos que comprueben que ya realizamos el pago de las utilidades con el cumplimiento de todo el proceso que conlleva que veremos a continuación. Por lo que hace a las personas físicas, esto se va al 29 de junio del presente año como fecha límite para pagarlas. Esto quiere decir que a partir del día siguiente, en cada uno de estos supuestos, se entiende que ya es exigible el derecho e inician los términos de prescripción. A partir del día siguiente en el que yo debía haber pagado la utilidad y no lo hice, el trabajador empieza con este periodo de un año que tiene para realizar la reclamación ante la autoridad. Entonces, es muy importante tomar esto en consideración. Ya lo veremos más adelante por el tema de las utilidades no reclamadas y que son devueltas a la bolsa del año siguiente. Gracias, Javier. Bien. Respecto a las excepciones que ya empezamos a ver, hay, digamos, dos excepciones que la Ley Federal del Trabajo prevé. Una, que establece a qué trabajadores no les corresponde recibir utilidades, y dos, qué empresas no tienen la obligación de pagar utilidades. Vamos a iniciar con la primera, que es qué trabajadores no tienen derecho a recibir utilidades. La primera fracción que nos dice la ley es directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Aquí, esta es una de las fracciones que también cada año que asesoramos a nuestros clientes en el reparto genera cierta controversia, porque pues en todas las empresas tenemos directores, puede haber director general, director de área, eh, tenemos administradores, tenemos gerentes, y entonces se hace un análisis si es todos los directores o los directores exclusivamente el director general. Aquí les quiero compartir que hay una tesis ya antigua, la verdad,
que en su momento la Suprema Corte al interpretar este artículo lo que señaló es que quienes están efectuados son el director general, el administrador general y el gerente general. Es decir, no podemos decir que todos los directores, el director de recursos humanos, no está exceptuado, él sí tiene que recibir derecho, tiene derecho a recibir utilidades. Entonces, esta palabra de generales, lo que esta tesis señaló es que tenía que ser un adjetivo calificativo para cada uno de las palabras de director, administrador y gerente. Entonces, el director general, administrador general y gerente general, las demás personas sí reciben. Y bueno, fuera a lo mejor del tema, pues evidentemente trabajadores del hogar, profesionales técnicos, artesanos y independientes. Y otro de los puntos que también genera cierta duda o controversia es trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. No quiere decir que sean trabajadores de los trabajadores regulares que contratamos y que a lo mejor trabajaron 59 días durante el año. No, que esos trabajadores, así hayan trabajado un día, 2 días en el año, ya tienen derecho a recibir utilidad. Esto lo determinará la comisión mixta conforme a las reglas que tiene la Ley Federal del Trabajo, pero esto se refiere exclusivamente a trabajadores eventuales, que la propia ley nos define quiénes son los trabajadores eventuales. Ahí le pediría a Javier si nos recuerda esta parte de a quién sí podríamos clasificar como trabajador eventual para efectos de esta excepción de la reforma, de la Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades. Claro, entender que trabajar la contratación únicamente tiene como finalidad que cubra el servicio prestado por un determinado periodo de tiempo que deberá de estar justificado. Es decir, aquellos trabajadores que son contratados porque ha habido una ampliación, la carga de trabajo de la compañía, se tiene un pedido y únicamente por este periodo de tiempo se le va a contratar, o aquellos trabajadores que están supliendo la ausencia de otro colaborador por un periodo determinado. Sin embargo, en los casos más clásicos de los trabajadores eventuales es mucho en la industria de la agricultura y el campo, porque son trabajadores que laboran por temporadas de manera anual. Entonces, ellos desde el inicio de su vínculo laboral ya saben que de manera anual únicamente laborarán un par de semanas durante todo el año. Este, por lo tanto, la relación de trabajo se limita a este periodo de tiempo y está justificada esta situación. Como ya ha comentado Ciel, aquellos trabajadores que hayan sido contratados bajo un esquema indeterminado, por periodo de capacitación inicial o periodo a prueba, pues bueno, estos contratos son una submodalidad del contrato por tiempo indeterminado. Y tomando en consideración que acá el límite es de 60 días, bueno, son trabajadores que realmente están laborando muy poco tiempo, pero acá la clave va a ser en que esté justificada dentro de una de las cláusulas del contrato individual de trabajo el por qué el trabajador solo va a laborar ese periodo de tiempo, que decimos deberá de ser menor de 60 días para poder justificar el omitirlo en el proyecto de utilidades que elabore la comisión mixta. Gracias, Javier. Ahora sí, pasamos a las excepciones como empresa. Es decir, yo como empleador, ¿cuándo no estoy obligado a repartir utilidades? Y aquí, Javier, pues igual si nos quieres platicar un Claro, poquito de cuáles son los casos, por favor. claro. Acá hay, ustedes lo podrán detectar, razones muy evidentes del por qué. La primera de ellas son estas empresas de nueva creación, las cuales en su primer año de funcionamiento estarán exentas de la repartición de utilidades. La segunda de ellas son las empresas también de nueva creación, cuando durante los 2 primeros años de funcionamiento elaboren un producto nuevo. Es decir, yo como empresa de nueva creación puedo ampliar mi periodo de estar exento de repartir utilidades hasta por 2 años. El primero de facto, por ser de nueva creación, y el segundo, si yo acredito que estoy produciendo un producto nuevo.
Para ello, esto se deberá de acreditar no únicamente con la fecha que aparezca como de constitución de la sociedad, que esa bueno, la pueden determinar a través del acta constitutiva, sino inclusive a través del acta que se tenga hasta el SAT y el inicio de operaciones. De esta manera, podremos acreditar ante la autoridad, en caso de recibir una inspección, el por qué estamos exentos de realizar la repartición, siempre y cuando acreditemos que estamos en nuestro primer año de funcionamiento. Es ahí el punto clave, porque no habla del primer año de constitución de la sociedad, sino el primer año en que ya entró en actividades. Y para ello, pues bueno, estos elementos como el registro patronal, el altar del SAT, el altar del SAT serán fundamentales para poder acreditar ello. Por otro lado, todo lo relativo a sociedad, bueno, empleadores que no tienen un fin de lucro per se, están exentos. Llámese las instituciones de asistencia privada, aquellas sociedades que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, e inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Estas instituciones o estos patrones, al no tener como principal finalidad el generar ingresos, es que se encuentran exentos, a diferencia de una empresa promedio, ¿no? Es el motivo principal por el cual no se les obliga a la repartición de utilidades, porque la finalidad de estas entidades no es generar utilidad, tienen otro tipo de finalidades. Y por último, la Secretaría del Trabajo, desde hace ya varios años, emitió un decreto en el cual se determinó que aquellas empresas que tengan un capital menor al que fije la propia Secretaría estarán exentas. Es decir, las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual menor de 300,000 pesos estarán exentas. No que hayan generado una utilidad, sino que hayan generado un ingreso de 300,000 pesos hacia abajo, no tendrán obligación de repartir utilidades. Esto, en el año que sea de su creación, el tipo de industria que sea, esta excepción aplica de manera general para los trabajadores de la rama de la industria. Por lo tanto, será importante tener en consideración esto, pues, es un ingreso sumamente bajo, pero en dado caso de que nuestra compañía únicamente haya declarado un ingreso de 280, 290,000 pesos por año, bueno, estamos exentos de la obligación de repartir utilidades. Estos son ambos supuestos, tanto para trabajadores como para patrones, en los cuales no existe obligación de llevar a cabo la repartición de las utilidades. Gracias, Javier. Bien. Ahora sí, entonces vamos a pasar al tema de cómo determinar las utilidades. Es decir, cuánto le va a tocar a cada quien, que esta es una actividad que en teoría debe de realizar la comisión mixta que previamente o en ese momento se integra por representantes de los trabajadores y del empleador, pero que en la práctica muchas veces somos la misma empresa quienes ya le propone a la comisión mixta el cálculo, porque al final la empresa es quien tiene la información de quién tuvo ausencia, de quién tuvo incapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? De cuánto es el salario de los trabajadores y demás. Entonces, regularmente se propone este proyecto y incluso la Ley Federal de Trabajo prevé que el empleador pone a disposición de la comisión mixta toda la información que requiera, en particular listas de asistencia para determinar de cuántos días trabajaron, etcétera, etcétera. La Ley Federal del Trabajo nos dice algunas reglas como que las faltas injustificadas y o las enfermedades generales no entran en el cómputo de días para definir la participación en las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Contrario censo, los riesgos de trabajo sí deben ser considerados para la contabilización de los días que tienen como base el reparto de utilidades. Posteriormente a que la comisión mixta ya revisa, digamos, y aprueba este proyecto de reparto, debe de fijarlo en un lugar visible del establecimiento. Y ahí es donde ya se detallan las utilidades y en su caso la no obtención de utilidades. Platicaremos más adelante de esto, pero es importante también que si nosotros como empresa sabemos que
Justo ahora, estos días de marzo, el área fiscal o el área contable ya presentó la declaración y nos dicen, oye, pues no tuvimos utilidades, tuvimos pérdida fiscal. Debemos, aún y con ello, debemos hacer el procedimiento que la Ley Federal del Trabajo nos establece, que es que sesione la comisión mixta, que revise la declaración fiscal y que entonces determine que en virtud de que no hay utilidades por repartir, pues entonces se aprueba simplemente esta resolución que tiene por objeto documentar que efectivamente se hizo la revisión. Porque si el día de mañana viene la Secretaría del Trabajo y no se inspecciona, nos va a pedir el expediente del reparto de utilidades, independientemente de que le digamos que no tuvimos utilidades, así yo quiero ver que la sesión mixta lo haya aprobado, porque ese es un derecho que tiene la comisión mixta y que tienen los trabajadores a través de esta comisión mixta. Entonces, pues bueno, cuidar mucho esa parte. La Ley Federal de Trabajo prevé que si dentro de esta comisión no se llega a un acuerdo en la creación del proyecto de participación, se le da vista a la inspección del trabajo y son ellos quienes se encargan de realizar. Y también se prevé que una vez que se publica el proyecto de participación, es decir, ya dijimos, se coloca en un lugar visible en el centro de trabajo, para lo cual sugerimos tomar una foto, documentarlo a través de algún comunicado, correo electrónico, a través del sistema de intranet que use la compañía, etcétera, etcétera, para que haya fecha cierta de que efectivamente se publicó en un lugar visible. Y entonces a partir de esa fecha los trabajadores tienen 15 días para realizar cualquier observación al respecto. Si llegan a formular objeciones, la propia comisión mixta a su vez tiene 15 días para resolverlo. Y si otro supuesto es que si los trabajadores o extrabajadores, principalmente son los extrabajadores, no reclaman sus utilidades, contarán con un plazo de 1 año para solicitarlas. En caso de no hacerlo, su derecho a obtenerlas prescribirá y no podrán reclamarlas con posterioridad. Recordemos algo muy importante. Este año de la prescripción a la que me he referido empieza a correr a partir del momento en que el trabajador podría recibir el pago de sus utilidades. Es decir, que ya se determinó la individualización de las utilidades y que incluso podríamos decir ya se les pagó a los empleados en activo, pero resulta que los trabajadores que ya dejaron de laborar para nosotros simplemente no vinieron a cobrarnos, probablemente nosotros sí publicamos algún comunicado, les dijimos a los trabajadores que si conocían extrabajadores vinieran a reclamar su pago, pero entonces el año empieza a correr a partir de esa fecha, de que le damos difusión, de que damos el pago, y entonces de ahí corren estos 365 días. Todas las utilidades no reclamadas pasan a formar parte de la bolsa para el siguiente año fiscal. Es decir, todos aquellos trabajadores que no vinieron durante este año que les tocaba venir, regresan a las utilidades a repartir y entonces la comisión mixta tendrá que ajustar para ese año al que corresponda con ese monto adicional del reparto. Las sanciones por incumplimiento, pues bueno, definitivamente ya sabemos, es la Secretaría de Trabajo quien las aplica a través de las inspecciones y estas sanciones pues dependerán de muchos factores, pero pueden ir desde los 28,000 pesos hasta los 565,000 pesos, considerando la UMA del 2025 diaria, que es de 113 pesos con 14 centavos. Y este supuesto que la Ley Federal de Trabajo prevé en que una multa puede llegar a multiplicarse por todos los trabajadores afectados, es decir, por cada uno de los trabajadores afectados, lo cual pues aumenta desde luego la contingencia y el riesgo de que una sanción pueda ser muy alta. Entonces, esto es a manera general el proceso que se debe de seguir, las particularidades que prevé la Ley Federal del Trabajo, y vamos a hablar a continuación de cuáles son los documentos que debemos tener para acreditar el debido cumplimiento del proceso de reparto de utilidades. Es decir, cuando viene el inspector de la Secretaría del Trabajo, estos son los 6 puntos que al menos nosotros hemos detectado en las inspecciones federales, en las locales de la gran parte de los estados de la República en donde asesoramos a nuestros clientes. Y estos son 6 puntos que nos han llegado a pedir y que al día de hoy recomendamos tener de alguna manera evidencia para poder dar cumplimiento el día que se nos presente esta inspección. El número 1 es el acuse de la presentación de declaración anual. Esto pues es prácticamente con lo que inicia este procedimiento, es la carátula
esta que tiene el logotipo del SAT y que entonces ya viene cuánto fue lo que la empresa tuvo de ingresos, cuáles fueron sus deducciones autorizadas durante el año, cuál fue el monto de utilidades y por ahí encontramos también cuál es el monto a repartir de las utilidades. Ese documento es importante que lo conservemos en nuestro expediente laboral de utilidades para el momento de una inspección. Número dos, la integración de la comisión mixta. Aquí puede ser, y lo hemos hecho en las dos vías y las dos funcionan, una comisión mixta permanente, es decir, podemos instalarla cuando nosotros queramos y decir que es una comisión mixta que perdurará durante los años, salvo que haya cambios en sus integrantes, se modificará, pero que es una comisión permanente. O puede ser comisión mixta ex profeso creada año con año para la revisión del proyecto de utilidades de ese año. La verdad es que las dos formas funcionan. Es un tema más operativo y que si ustedes dicen, prefiero que ya seamos los mismos cada año, si un año ya no está uno de los presentes, simplemente lo modificamos y en la sesión que vayamos a modificarlo, hacemos la aclaración del por qué se está modificando o incluso tenemos suplentes en nuestra comisión mixta para cuando haya ausentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es esa acta en donde decimos se reúnen tales personas que son representantes del empleador. Recordemos que representantes del empleador son todos aquellos los que la propia Ley Federal del Trabajo nos dice que son, aquellos que realicen actividades administrativas, gerenciales o directivas. No tienen que ser ni los dueños, ni los accionistas, ni personas con representación legal, apoderados, no necesariamente. Cualquier persona con actividades administrativas, gerenciales o directivas en términos de la Ley Federal del Trabajo es representante del empleado. En el caso de los empleados, sí tiene que haber una elección, tendría que haber al menos una asamblea en donde los trabajadores digan, yo propongo que tal persona sea mi representante ante la comisión mixta. Eso es importante que se cuide. El número tres, acuse de entrega de la declaración anual a los trabajadores. Este es uno de los puntos en donde mayormente nos ha tocado ver incumplimientos de parte de las empresas cuando realizan su procedimiento y que es una obligación en términos de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos dice, empleador, a partir de que presentas tu declaración anual ante la autoridad hacendaria, tienes 10 días para presentarle tu declaración anual a tus trabajadores. Así lo señala. Aquí empiezan ciertas complicaciones, ¿no? Tenemos empresas con 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 trabajadores. Nos dicen, oye, ¿cómo le voy a pasar yo mi declaración fiscal de la compañía a los 20,000 trabajadores de mi empresa? Por temas de confidencialidad, por temas de operativos, de cualquier, por donde lo veamos, es complicado hacer esto. Entonces, la forma en como nosotros lo hemos venido sugiriendo el cumplimiento es, pues, que precisamente para ello está la comisión mixta de reparto de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya presentamos la declaración fiscal, dentro de un periodo máximo de 10 días, presentamos un oficio que lo dirige la compañía a la comisión mixta. Puede ser el director general, el área financiera, el área de recursos humanos, quien sea, alguien que sea representante igualmente del empleador, le presenta un oficio a la comisión mixta y le dice, aquí está el acuse de la declaración anual fiscal y además, como conforme a la Ley Federal del Trabajo, te pongo a disposición los documentos, información adicional que requieras respecto a las listas de asistencia, salarios, etcétera, para que la puedas consultar en el área de recursos humanos y te hago saber cuáles son tus obligaciones conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, ojo con que vayas a publicar mi declaración fiscal, ojo, porque te puedes hacer acreedor a sanciones que pueden ser administrativas e incluso hasta penales. Entonces, es importante hacer este disclaimer en este oficio diciendo mucho cuidado porque está recibiendo información personal de la compañía y entonces son datos sensibles que debes de cuidar y debes de preservar en la confidencialidad necesaria. Ese es el número tres. El número cuatro, pues bueno, es la sesión de determinación de reparto de utilidades. Esta acta en donde ya sesiona la comisión mixta, verifica cuál es el proyecto que se propone para repartir las utilidades y lo aprueba. Entonces, esa acta igualmente pues, hay que documentarla,
hay que tenerla por escrito, firmada por los miembros de la comisión mixta y será otro documento que tengamos en nuestro expediente. El 5 es dice notificación de utilidades. En las inspecciones así lo encontramos, notificación de utilidades. Lo que hemos establecido aquí es una especie de comunicado o que también puede ser lo que ya decíamos hace un ratito, aprobado el proyecto de reparto de utilidades, tiene que colocarse en un lugar visible del centro de trabajo. Entonces, hacemos esto, terminamos el acta de la sesión de reparto de utilidades y esta acta que contiene el anexo con el reparto individualizado, la pegamos en un lugar visible, sacamos fotos y enviamos un comunicado diciendo ya se han determinado las utilidades, se pagarán tal fecha, si tienes ex compañeros de la compañía, avísales que pueden pasar tales fechas a presentar su información de sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo hacemos en ese sentido. Y 6, finalmente, son los recibos de pago. Y aquí no hay mayor interpretación. Los FDIs debidamente timbrados bajo el concepto de reparto de utilidades. Esto es lo que tendremos que tener en nuestro expediente digital, podría ser para el reparto de utilidades, para cuando nos venga una visita de la autoridad laboral. Entonces, esas son los puntos que consideramos necesarios que deban de tener este expediente. Y pasaremos ahora a los aspectos fiscales a tomar en consideración para este proyecto de reparto de utilidades 2025, y para lo cual le daré el uso de la voz a compañero Pablo. Pablo, adelante para que nos platiques toda esta parte de implicaciones fiscales de manera general en este proceso. Claro que sí, muchas gracias, Ociel, muchas gracias, Javier. Hola a todos, muy buenos días. Pues bueno, un poquito, o como lo hemos venido manejando en los últimos años y que nos gusta seguir también esta línea, un poquito de hablar sobre los aspectos fiscales, hablamos de la generalidad de qué es o cuáles son los impactos fiscales que se deben tomar en consideración justo para el tema del reparto de utilidades, ¿no? Quiero primero abordar el tema de forma muy básica, muy sencilla, sobre qué efecto nos genera en cuanto al impacto de impuestos. Aquí pues, siempre lo platicamos un poquito. De forma general sabemos que el reparto de utilidades, la PTU, no es sujeto de IVA porque no encuadra dentro del supuesto del artículo número 14 de la ley del impuesto al valor agregado. Sin embargo, sí hace un impacto relativo dentro del lado del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? El artículo 94 de la propia ley del impuesto sobre la renta nos establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, aquí es una situación muy clara. La propia ley nos habla o nos ha venido desde hace mucho tiempo hablando de que sí es un supuesto para gravar en ISR y por lo tanto debemos de considerar entonces cuál es el efecto que va a tener dentro de la empresa o como patrón o empleador hacia la PTU pagada para los empleados. De forma concreta, sabemos que se tiene que realizar la retención del pago de este ISR y existen dos particularidades en específico que ahorita vamos a abordar. ¿Por qué? Porque primero debemos de tomar en cuenta que la propia ley del ISR nos establece que existe una exención dentro del pago del ISR para la PTU. Específicamente el artículo 93 de la ley del ISR contempla una exención equivalente a 15 UMAS para el pago de la PTU. Esto se vuelve relevante porque existe la posibilidad de que se entre dentro de este supuesto de excepción y entonces ya no se tenga que realizar el pago al estar dentro de estas 15 UMAS. Sin embargo, en caso de que exista un superávit para que necesitamos considerar para realizar esa determinación de la retención del ISR, hay que tomar en consideración que existen dos tipos o dos formas de realizar el cálculo. La primera, que es la más común y la más sencilla, es la que establece dentro de la ley del ISR y en segunda etapa en el reglamento de la ley del ISR. Si bien al final son resultados normalmente parecidos, sí podemos encontrar diferencias entre ellos y sobre todo en el procedimiento que utilizamos para el cálculo de cada uno. El cálculo de la ley del ISR principalmente
el procedimiento principalmente es que los ingresos ordinarios se suman al pago de la PTU grabada y a lo que nos resulta se aplica la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR. Es decir, las tablas que todos conocemos, que, si no me, que están o se actualizan directamente en el anexo 8 de la resolución, y posteriormente se determina el ISR de los ingresos ordinarios con esa misma tarifa. Y entonces se compara ya con el resultado anterior, se hace se comparan las diferencias y entonces ya con eso podemos obtener cuál es el monto de retención específico para la PTU. Por su parte, el procedimiento del que nos habla el reglamento nos establece que la PTU primero se divide, bueno, más bien, la PTU grabada del trabajador se va a dividir entre los 365 días del año y el resultado se va a multiplicar por 30.4. Esto, puesto que es justamente digamos, el promedio mensual de días. Entonces, al obtenido lo sumamos al ingreso ordinario del periodo. Ahorita vamos a hacer una pequeña, un ejercicio rápido de este segundo supuesto del reglamento de la ley del ISR, porque hemos visto que igual y es el que nos genera un poquito más de problema y de forma muy básica, a pesar de que tenemos aquí amigos y clientes que ya son más que especialistas en esto. También, pues intentamos generar un poquito de este contenido también para clientes más nuevos o gente con lo que podamos ayudar un poquito con el cálculo. Bueno, como lo señalaba, después de multiplicar la división de la PTU grabada entre los 365 días, lo obtenido lo sumamos al ingreso ordinario del periodo. Después aplicamos la tarifa, ahora sí, del artículo 96 de la ley del ISR y a esto se le disminuye el impuesto que correspondería al ingreso ordinario del periodo. Este sí es un procedimiento igual al anterior. Al final, la diferencia de esto, es decir, entre el resultado del cálculo del ISR y restándole el ingreso ordinario del periodo, se divide entre el promedio mensual de la PTU obtenido con la tasa que hablábamos en un principio y al final la tasa se multiplica por la PTU grabada, dándonos el resultado a cargo del ISR. Entonces, si nos vamos ya un poquito o más que en concreto, digamos, al ejemplo, vamos a tomar para el cálculo que vamos a realizar un monto de participación de utilidades de 124,005 pesos. Ese fue uno de los que decidimos tomar en esta ocasión. Entonces, de ahí le restamos justamente la exención que existe por el monto de 15 UMAS, teniendo la actualización de la UMA para este año en 113 pesos con 14 centavos, nos da un resultado total de 1,697 pesos con 10 centavos. Ahora, ya haciendo la resta, encontramos que la participación grabada nos da un total de 122,307 pesos. Primero, vamos a realizar entonces el cálculo de acuerdo con el reglamento de la ley del ISR, donde primero vamos a hacer la división entre los días del año, entonces 122,000 entre 307 entre 365 nos da una PTU diaria proporcional de 335 pesos con 9 centavos. De ahí, ahora vamos a utilizar este factor de días promedio del mes para realizar o elevar este PTU a mes, que sería 335,09 por el 30.4 y nos da una PTU mensual promedio de 10,186 pesos, redondeándolo con los 67 centavos. Ahora, vamos a necesitar calcular cuál es el ingreso ordinario del periodo. Suponiendo que el ingreso ordinario del periodo de trabajador fue de 40,000 pesos, le vamos a sumar esta PTU mensual promedio y esto nos va a dar la base que vamos a utilizar, la base gravable para el cálculo de retención del ISR. ¿Podemos avanzar a la diapositiva siguiente, por favor? Ahora bien, vamos a sacar cuánto sería primero el ISR derivado de los ingresos ordinarios. Por lo que para tomar esta base utilizamos los ingresos grabados del periodo, que como dijimos serían 40,000 pesos, y al utilizar justo las tablas de la ley del ISR, nos establece en la tabla justamente específicamente en la de pagos mensuales, nos establece que el límite inferior que se acerca al monto grabado
es el de 31,236 pesos con 50 centavos. Entonces, hacemos la matemática donde ¿cuál es el excedente del límite inferior? 8,763 pesos. Y eso se multiplica por el factor sobre el excedente del límite inferior, utilizando el factor de 23,52. Nos da que existe un impuesto marginal de 2,061 pesos, a lo que le sumamos la cuota fija específica de ese rango de límite inferior, que son de 5,000 pesos, 5,004 pesos, y nos da un ISR final de 7,065 pesos. Recordemos, es solo para el tema de ingresos ordinarios que vamos a utilizar para tomar la diferencia en cuanto al PTU. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora sí, calculando el tema del ISR sobre la retención que debemos de realizar. Tenemos que como base gravable, como habíamos señalado, tanto de la base gravable del PTU como del ingreso ordinario, nos da un total de 50,000 pesos, 50,186 pesos. Ahora, si revisamos nuevamente esta misma tabla, vemos que ya se encuentra dentro de un supuesto diferente en cuanto a la tabla para el cálculo del ISR. Es decir, aquí nos encontramos en un supuesto donde el límite inferior asciende a 49,233 pesos. Sacando entonces el excedente, nos da que el excedente es de 953 pesos y se le debe aplicar el factor del 30% sobre el excedente del límite inferior. Entonces, al aplicar el índice del 30%, nos da un impuesto marginal de 286 pesos. Sin embargo, como sabemos, subió el monto de la cuota fija derivado de ese rango de límite inferior. Entonces, ya haciendo la suma en cuanto al impuesto marginal más la cuota fija, nos da un ISR total de 9,522 pesos con 99 centavos. Ahora, vamos a tomar entonces ese ISR final y vamos a restar el ISR de los ingresos ordinarios solamente, lo cual nos da una diferencia entre ambos impuestos de 2,457 pesos. Monto que vamos a utilizar para, más bien, diferencia que es entonces exclusivamente del tema de PTU, que ya eliminamos este supuesto de los ingresos ordinarios y nos centramos exclusivamente en cuál es el monto gravable de la PTU. Por último, entonces tomamos que esta retención se va a efectuar sobre la diferencia de los impuestos, que es de 2,457 pesos, y lo dividimos entre la PTU mensual promedio, que como habíamos señalado anteriormente es de 10,186 y nos da el coeficiente de cálculo para la retención. Entonces, este coeficiente lo vamos a elevar a un porcentaje, es decir, lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar la tasa de retención de 24,12%. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, por último, ya que tenemos nuestra tasa de retención, nuestro coeficiente, vamos a aplicárselo a la PTU grabada. Es decir, si teníamos en un inicio una PTU grabada de 122,307, al aplicar la tasa de retención nos da que el ISR a cargo del PTU es de 29,500 pesos aproximadamente. Y entonces, para calcular ya el total de retención, nos da que el ISR por ingreso ordinario es de 7,065, más el ISR a cargo por la PTU de 29,500 pesos, nos da un total de ISR a retener de 36,565. Ahora, habiendo ya visto un poquito este ejemplo y teniendo en consideración que también existe el supuesto de la ley del ISR para realizar esta retención, es importante denotar o hacer la mención de que la propia ley nos señala que el método que se va a utilizar entre el de la ley del ISR y el del reglamento del ISR dependerá de cuál sea el más benéfico para el propio trabajador. En este caso, si bien es, digamos, una situación un poquito ambigua, podemos interpretar que es pues, el que genere menos afectación en el propio patrimonio del trabajador, ¿no? Con esto, nosotros hemos visto que por lo general se utiliza justamente este ejemplo del reglamento y también es del que hablamos un poquito más al ser el que lleva un poquito más de pasos y un poquito más de factores para su contabilización en general. ¿Podemos pasar a la siguiente, Javi, por favor? Bueno,
Ahora, ahorita vamos a abordar un poquito sobre las interpretaciones del propio Poder Judicial de la Federación. No sé si quieras platicar un poquito de las jurisprudencias que estuvimos viendo, Javier. Claro, gracias a Pablo por la explicación tan detallada que nos hizo respecto a los cálculos, cómo se deben realizar los aspectos fiscales relativos a la determinación y para las utilidades. Ahora bien, avanzando con el temario, integramos las últimas jurisprudencias y criterios aislados que ha emitido el Poder Judicial de la Federación de manera más reciente en cómo a la interpretación y aplicación a partir de esta reforma que ya platicamos de abril del 2021, en cuanto a los topes, si son constitucionales o no, porque como ustedes bien saben, a partir de que se llevó a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, del artículo 127 de la propia, empezaron a interponerse juicios de amparo en contra de la legalidad y constitucionalidad de haber fijado topes a la participación de los trabajadores. Ante esto, ya se ha emitido jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual ha señalado que esta reforma, en específico la del 127, es una parte, como ya ha comentado el inicio, de una reforma integral a todo un esquema que venía afectando los derechos de los trabajadores, que era el esquema de la subcontratación o del outsourcing. Por lo tanto, atendiendo al texto constitucional y en correlación directa con la reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, se estableció que esta reforma no viola el principio de retroactividad de la ley ni el derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades, ya que al final de cuentas existen estos dos caminos de opción. Uno es el pago de los 3 meses de salario, pero el otro camino es que el trabajador deberá de recibir, si es que es una cantidad mayor, el promedio de los últimos 3 años de utilidad recibida. Por lo tanto, si yo venía percibiendo una utilidad muy por encima de los 3 meses de salario, y en estricto sentido mi empresa ha sido constante en cuanto a sus ingresos y ganancias, pues bueno, la comisión mixta a través del proyecto deberá determinar que la cantidad que más me favorezca seguramente lo será el promedio de los 3 meses, perdón, el promedio de los 3 años recibidos y no el pago de 3 meses de salario. Por lo tanto, atendiendo a estos argumentos, es que la Suprema Corte ha determinado que efectivamente el texto, como está hoy en la Ley Federal del Trabajo, cumple con la constitucionalidad necesaria y por lo tanto debe de aplicarse en los proyectos de repartición. Por otro lado, también por ahí se emitió un criterio respecto a la falta de exhibición de documentos derivado de una prueba de inspección ocular en un juicio, no convalida el cumplimiento del procedimiento relativo a los previstos en el 117 al 125. Esto quiere decir, sobre todo, que en casos de juicios laborales, ustedes seguramente lo habrán visto si es que han llevado alguno en el que se reclame el pago de la utilidad. Generalmente, un trabajador que se dice despedido reclama el pago de todas las prestaciones e indemnizaciones, incluyendo utilidades. Son muy pocos los casos en los que un juez o las ya casi extintas juntas de conciliación condenan a la empresa a realizar el pago de la utilidad. Únicamente dejan a salvo los derechos de los trabajadores para realizar esa reclamación, sin embargo, no condenan de manera directa a las compañías. Esto tiene una razón muy clara. En el proceso total que se debe llevar a cabo para entrega de utilidades, existen dos recursos legales, por así decirlo, de defensa que tienen los trabajadores para buscar algún tipo de modificación. El primero de ellos es el recurso que se debe de presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, en el cual de manera colectiva los trabajadores
pueden presentar objeciones en contra de la declaración. Es decir, si los trabajadores consideran que la empresa sí debió de haber tenido utilidades y que por alguna razón están realizando una estrategia para que la declaración diga lo contrario, los trabajadores de manera colectiva, a través del sindicato o una coalición, pueden acudir ante el SAT y realizar esta reclamación, pero deberán de especificar cuáles son los conceptos dentro del contenido de la declaración que están alterados o presentan inconsistencias. Esa es cuando yo como trabajador considero que sí había utilidad a pesar de que la declaración dice lo contrario. Y por otro lado, existe un proceso individual que realizan los trabajadores contra el proyecto ya elaborado por la comisión mixta. Es decir, sí me dijeron que me tocan utilidades, pero yo considero que el cálculo por alguna razón no es correcto o no están entregándome el promedio de los 3 últimos años, que es mayor a mis 3 meses de salario. En este caso, los trabajadores deberán de interponer estas observaciones ante la comisión mixta en un periodo de 15 días contados a partir de que se hace pública el proyecto de repartición y a su vez la comisión mixta tendrá 15 días para realizar la determinación conducente. Por lo tanto, en este criterio se establece que el hecho de que un trabajador, perdón, de que un empleador no exhiba los documentos que le soliciten en una prueba de inspección por sí sola no convalida el cumplimiento de este proceso por parte de los trabajadores. Por lo tanto, es importante tomar eso en consideración, ya que como comentábamos anteriormente, generalmente es la empresa quien realiza el proyecto de repartición y quien lleva a cabo de manera interna la determinación individual. Sin embargo, es una obligación de la comisión mixta y en dado caso de que existan estas observaciones por parte de los trabajadores, también la comisión mixta es la encargada de resolverlos y esto deberá estar documentado, tanto la recepción por parte de los trabajadores de estos escritos de observación como la determinación que haga la comisión mixta de si es viable o no. Esto se debe de publicar por escrito y notificárselo al trabajador que así haya presentado la observación. Y tenemos este último criterio. Yo creo que Pablo nos pudiera un poquito explicar al respecto, nos habla de la participación de los trabajadores, que la negativa de los contribuyentes ante la autoridad fiscal de contar con trabajadores no incide en su determinación. Sí, claro. Bueno, de hecho, este es un criterio que hemos venido exhibiendo en los últimos años justamente porque, digamos, se ha visto incluso, ahorita vi justo una de las preguntas donde menciona el tema del uso de las sumas, y hemos, digamos, la autoridad ha tenido esta progresividad hacia hacer diferentes interpretaciones o hacia tener una interpretación más amplia un poquito sobre el tema también de las utilidades y la participación de los trabajadores dentro de la empresa. Eh, Creo que por ahí perdimos a Pablo, pero Sí, bueno, a grandes lo, rasgos lo vamos lo que el comentando. criterio nos Sí, habla es ahí que, yo sí, quisiera hacer adelante, un sí. comentario, Javier. Esto viene en gran parte también por la reforma del 2021 de subcontratación, en donde sí hay ya un criterio que, si bien es cierto, no lo vamos a encontrar en una ley, de que no haya empresas sin empleados. Eso por un lado. Esto de que haya empresas que, como anteriormente, tenían a todos sus empleados subcontratados, esto ya parece cada vez más complicado, ahora más con el tema de la reforma de subcontratación, ya lo decía, donde este tema del core business nos obliga a que sí tengamos empleados dentro de cualquiera de las sociedades que tenemos, aunque a su vez puedan estar subcontratando servicios especializados. Y esto precisamente lo que nos dice es, este criterio que se publicó es que la negativa de las empresas de contar con trabajadores no incide en la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. La justificación que da este criterio es que la determinación de un reparto adicional
en las utilidades de la empresa tiene como finalidad garantizar el pago de dicha prestación en favor de los trabajadores y que en esa medida es irrelevante que los sujetos obligados aduzcan que no tienen trabajadores, pues el cálculo y determinación de la participación de los trabajadores se realiza de manera abstracta, con base en la información contable que obra en los archivos de la autoridad fiscal, ya sea que la proporcione la propia empresa o se recabe de terceros. Además, lo que aquí dicen es no es competencia de la autoridad hacendaria ante el Tribunal Federal de Justicia resolver con calidad de cosa juzgada la existencia de una relación laboral o no, pues esto es exclusivamente a autoridades laborales. Entonces, sí creo que este criterio justamente va enfocado hacia esta parte de decir, no puede haber empresas sin empleados y hacia allá creo que cada vez van a ir más transitando las autoridades, en particular a lo mejor en este caso fiscal. Estás de regreso, Pablo, si quieres comentar algo. Sí, disculpen, tuve por ahí un pequeño tema con la red, pero ya estoy de regreso. Sí, como dice Ociel, sí, es un poquito este tema sobre el hecho de que si bien antes o hace algunos años había unos criterios donde el tribunal se inmiscuye un poquito dentro de otras materias, busca regresar o delimitar nuevamente su competencia, decir, bueno, yo tengo la capacidad para conocer en cuestión documental de temas fiscales y en algunos otros rubros también temas administrativos, pero yo no me voy a meter a determinarte si tú estás haciendo algo laboralmente o no. O sea, yo tengo la facultad de entonces determinarte, tú tienes trabajadores, bueno, más bien, no tengo la facultad de determinarte si tú tienes trabajadores, pero tengo la facultad de determinarte cómo y cuándo es que te pueda hacer la revisión en materia fiscal específicamente para justo tener este supuesto. Por ahí ya hemos visto algunos criterios, si bien no es una jurisprudencia directa del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, hay pronunciamientos dentro de sentencias donde se ha hablado sobre cómo el pago del PTU que no se pague en un ejercicio fiscal no se puede meter dentro de una base de deducción, por ejemplo. Entonces, que el momento efectivo para que se tome fiscalmente debe ser el momento en el que efectivamente se está pagando dicho reparto de utilidades. Entonces, sí creemos o sí consideramos que de algunos años para acá estamos viendo estos supuestos o estos criterios muy claros por parte del tribunal, incluso de la Suprema Corte, donde busca que se haga esta separación de materias. Al final, justamente debemos, o más bien el tribunal debe enfocarse específicamente en materia administrativa y fiscal y no estar haciendo interpretaciones que muchas veces o que se ha demostrado las ha hecho no de la mejor manera e incluso contraviniendo algunos supuestos establecidos por especialistas en otras, digamos, en materias de circuito, por ejemplo. De acuerdo, Pablo, muchas gracias. Bien, pues dicho esto, pasaremos a la última parte de la exposición, en donde, como les decíamos, en este seguimiento que hacemos durante el año de cómo se está moviendo este tema de las utilidades, ya platicamos de las jurisprudencias y tesis que se publicaron durante estos últimos meses y al menos hay dos iniciativas que están tratando de tocar el tema de las utilidades. Aquí igualmente le pediré a Javier si nos platica un poquito de qué tratan estas dos iniciativas, cuáles son algunas de las expectativas que se tienen, qué podremos ver al respecto y cuál es el posible riesgo que tendrían las empresas con esto. Sí, gracias. Bueno, como podrán ver en la lámina, al día de hoy existen dos iniciativas que aún no agotan proceso legislativo. La primera de ellas, es importante señalarlo, está presentada por la fracción de senadoras del Partido del Trabajo. Esta la presentaron en noviembre del año pasado. Esto llama la atención porque, bueno, es uno de los partidos que forman parte de esta unión con el Partido Oficialista. Esta reforma busca modificar otra vez el artículo 127 en su fracción octava, como comentamos, ya fue modificada el pasado mes de abril del 2021, pero ahora busca modificarla otra vez para establecer literalmente que está prohibido fijar un límite máximo al reparto de utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Volver al esquema anterior. Es decir, que ya no te puedan fijar
el tema de los 3 meses, que ya no se pueda establecer como tope el promedio de la utilidad recibida en los últimos 3 años. Actualmente, esta iniciativa se encuentra pendiente de ser debatida en la comisión correspondiente. Deben de saber que el proceso es, se presenta la iniciativa, se turna a la comisión que corresponda en relación a la materia de la que se trate la reforma. Si es que se aprueba en comisiones, pasa al pleno de la Cámara en la que se encuentre para ser votada. En caso de ser aprobada, se envía a la Cámara opuesta, en este caso está en senadores, pasaría a diputados para que diputados la revise primeramente en comisiones, después en el pleno. Esta no es una reforma de carácter constitucional, bueno, ninguna de las dos lo es, por lo tanto, en ambas cámaras podría quedar aprobada. Sin embargo, pues esta reforma ya tiene 5 meses prácticamente y aún ni siquiera ha sido debatida en comisiones, por lo que creemos que el punto de interés es que está presentada por el PT, pero al final de cuentas sería una reforma regresiva porque nos regresaría al esquema de 2020 y años anteriores. Por otro lado, se presentó también una iniciativa ahora por parte de una senadora del PRI, el cual también busca modificar esta fracción octava del 127, que es la que establece los topos. Pero acá establece, retoma parte del texto constitucional porque señala que una comisión nacional de carácter tripartita será la encargada de determinar el porcentaje a repartir de las utilidades. Esto ya existe, ya está en el texto constitucional. Sin embargo, establece esta iniciativa de reforma que el porcentaje no podrá ser regresivo. Esto quiere decir que si al día de hoy, como ya comentamos al inicio de la presentación, en los últimos años se ha determinado por parte de la Comisión Nacional un porcentaje del 10%, esto daría pie a que ese porcentaje nunca pudiese ser menor, al menos mientras este texto se encontrara vigente. Pero, pues bueno, en los últimos años sabemos que este porcentaje se ha mantenido estático, por lo tanto, el texto como se está proponiendo tampoco obligaría a que el porcentaje de utilidades fuera en aumento, sino que simplemente no podría ser menor el siguiente año. Sin embargo, tomando en consideración el partido al que pertenece la senadora y el propio objeto de la misma, no creemos que esta reforma esta iniciativa vaya a prosperar. Pudiese ser que la primera quizás avance, pero la segunda probablemente en comisiones sea desechada. Entonces, al día de hoy, estos son los dos proyectos que se encuentran dentro de las cámaras y el estado en que se encuentra cada uno de ellos. Bien, excelente. Muchas gracias, Javier. Pues creo que con esto estamos concluyendo la presentación que preparamos con la parte laboral, la parte fiscal, y daremos entonces pie a la sesión de preguntas. Han estado llegando ya varias preguntas acá al cuadro de preguntas de Zoom. Y bueno, pues me permitiré dar lectura a algunas durante los siguientes minutos. Por favor, quien tenga alguna duda, algún comentario, ahora es el momento también de hacernos la llegada para poder platicar durante estos tiempos, estos minutos que nos quedan sobre estos temas. Entonces, la primera nos dice, si la empresa hace su presentación de la declaración anual el 20 de marzo, a partir de esa fecha empiezan a correr los 60 días para el pago. Javier, ¿nos ayudas con la respuesta? Claro. Acá hay que irnos directamente a lo que establece el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos señala el texto que el reparto deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deberá pagarse el impuesto anual. Por lo tanto, acá, atendiendo a un criterio integral, entendemos que es una fecha establecida para todos los empleadores. Es decir, la fecha en la que tú debiste haber pagado el impuesto, a partir de ahí te voy a empezar a contar. Esto estableciendo el clausulado también, perdón, la literalidad de la cláusula del artículo que señala
que deberá efectuarse en la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Entonces, atendiendo a la fecha límite, es a partir de ahí que contamos los 60 días. De lo contrario, el legislador hubiese establecido, se contará a partir de la fecha en que se cubra el pago del impuesto o en su defecto la fecha límite para hacerlo. Haría esa especificación. Acá como se dejó el texto a lo general, sería a partir de la fecha límite. Entonces, atendiendo a la tablita que pusimos en un inicio, habrá que abocarnos a esas fechas de 30 de mayo, 29 de junio. Gracias. Bien. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos otra por acá que nos dice, hola, buenos días. Si yo tengo trabajadores que duraron menos de 60 días, les tengo que pagar utilidades siendo de planta o con contrato de capacitación. Aquí, justo lo que mencionábamos al inicio, es importante que verifiquemos cuáles son los empleados, los trabajadores eventuales, porque la ley así nos dice eventuales. Y si revisamos la ley federal del trabajo, no nos dice como tal cuáles son. Sin embargo, sí existe por ahí una tesis de un tribunal colegiado que podemos considerar que es una definición que puede ser orientadora para este tipo de situaciones, que nos dice los trabajadores eventuales son aquellos que realizan funciones que no se encuentran incluidas dentro de las normales y permanentes que se efectúan para el patrón. Es decir, son las que ejecutan labores en forma accidental, ya sea por virtud de un interinato o durante el lapso en el que se designa al trabajador de planta, por lo que generalmente no prestan sus servicios al patrón de manera regular. Entonces, entra este tema de cuáles son los trabajadores que sí o que no. De entrada ya decíamos, todos los que los contratamos de manera regular y no han cumplido 60 días, definitivamente sí entran al reparto de utilidades. Es decir, el mero hecho de que no cumplan 60 días no los exceptúa del reparto de utilidades. Si tienen un día trabajando, entraron a trabajar el 31 de diciembre con nosotros, entonces ya tienen derecho a las utilidades de ese año. Ya sabemos con las reglas que la Ley Federal del Trabajo nos dice. Pero entonces, ¿cuáles son los que sí no entran? Ya nos dice aquí, aquellos que realizan funciones que no se encuentran dentro de las normales o permanentes, que esto también da piel a lo mejor a diversas interpretaciones, pero a grandes rasgos yo creo que sí podríamos considerar aquellos que son contratados a lo mejor para atender exclusivamente un proyecto que dura 30 días, 35, 50 días y que entonces se contrata para un periodo determinado, es decir, para una obra o para un tiempo determinado y que entonces puede ser sentido con esto. Es que tú fuiste contratado para atender un evento, eres trabajador eventual, no sé, hoteles, sectores de servicio que a lo mejor requieren contrataciones en temporadas altas y a lo mejor contratamos a empleados durante 30 días, durante 45 días el periodo vacacional. Entonces, ellos se pueden considerar como trabajadores eventuales y si no excedieron los 60 días, ahí sí entonces podemos exceptuarlos. No sé si quieras adicionar algo, Javier, al respecto o nos vamos con la que sigue. Sí, creo que ya con la explicación Perfecto. queda claro. Bien, entonces la que sigue nos dice, las sociedades civiles, como en el caso de despachos contables o legales, están exentos de pagar PTU, deberán hacerlo, pero estarán limitados a un mes de salario. Eh, a ver, ahí hay un tema interesante, ¿no? No sé si Pablo o Javier nos quieran platicar este tema del reparto en el caso de sociedades civiles. Sí, 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 claro. Esto tiene su origen en el artículo 127, que bueno, si lo repetimos tanto, pues es porque el que regula todo esto establece en su cláusula, perdón, en su fracción tercera, que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan renta o al cobro de créditos y sus intereses,
no podrá exceder de un mes de salario. De ahí es que, de manera tradicional, por así decirlo, se entiende que las sociedades civiles, aquellos trabajadores de sociedades civiles, tendrán como tope en la repartición de utilidades el monto consistente en un mes, perdón, en un mes de salario. Esto era inclusive previo a la reforma de los 3 meses. Y atendiendo, porque queda un poco, va a ver, ¿qué voy a entender por trabajadores que presten sus servicios a personas cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo? Bueno, de un análisis integral, porque siempre se ha considerado un tema de debate y de interpretación por parte de la autoridad, si es que mi sociedad cumple con los requisitos para aplicar en la fracción tercera del 127. Generalmente se atiende a lo que establece el artículo 2688 del Código Civil Federal. Ahí entendemos que por el contrato de sociedad de los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Por lo tanto, atendiendo a este tema de la sociedad civil regulada en el ya mencionado 2688 del Código Civil Federal, tenemos que ahí es donde puede encuadrar el qué voy a entender por trabajadores que presten sus servicios a personas cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo. Por lo tanto, será este tipo de empresas o este tipo de empleadores quienes puedan justificar el tope de un mes en cuanto a la repartición de utilidades. Sin embargo, salvo mejor opinión del panel, esto quedará a interpretación y resolución de la autoridad, porque será ella quien debe determinar si efectivamente encuadramos o no. Sí, coincido también. Bueno, seguimos con las siguientes. Tenemos más preguntas. Nos dice, si se determina un PTU complementario del ejercicio 2015, ¿debo aplicar los topes de los 3 meses o el promedio de los 3 años anteriores para determinar el monto de la PTU? A ver, aquí lo que entiendo es que hubo modificación a una declaración ya muy vieja, es decir, antes incluso de la reforma, y entonces lo que viene es que esa diferencia que hubo ahora la tenemos que repartir. Sin embargo, yo lo que considero es que, o bueno, lo que primero se tiene que hacer es, al ser una utilidad que se reparte de un ejercicio anterior, a quien se debe de convocar es a los trabajadores que estuvieron activos durante ese ejercicio. Se debe abrir una convocatoria. Nosotros lo que hemos hecho con algunas empresas es publicarla en algún periódico de circulación de la entidad federativa en donde se encuentra la empresa para que los trabajadores que hayan estado trabajando durante ese tiempo acudan a la empresa a recibir utilidades adicionales que hay de ese momento, de ese año, porque además esto, como decíamos, te da la materialidad de que lo estás publicando y empieza a correr el año que tienen los trabajadores para pagarlo. Y ahora sí, cuáles son los topes que debiéramos aplicar? Si es el de los 3 meses, el de los 3 años anteriores, o también podría ser yo, a lo mejor aquí agregaría un tercer supuesto. Ninguno, porque si estamos hablando de un ejercicio del 2015 no había como tal un límite al reparto de utilidades. Entonces, yo la verdad es que incluso me inclinaría más por este último, si hacemos una interpretación armónica de la Ley Federal del Trabajo que señala que ante un caso de confusión o de interpretación, sobre todo de interpretación dudosa, tenemos que resolver en favor del trabajador. Yo creo que aquí un trabajador sí podría llegar a reclamar el decir, me estás aplicando de manera retroactiva en mi perjuicio una reforma, porque cuando yo trabajé durante el año 2015 y si el error tú, empleador, lo cometiste en haber declarado mal las utilidades y la autoridad hacendaria ya te lo corrigió y entonces
Hoy, después de 10 años, estamos dándonos cuenta que tú declaraste mal y entonces tuviste una utilidad mayor. No me puedes venir a decir que después de que en el 2021 hubo un límite que ahora sí, que ahora me limita mi derecho a las utilidades, me lo vas a aplicar de manera retroactiva en mi perjuicio hace 10 años. Entonces, yo la verdad creo que ese sería el criterio. Como todo esto es casuístico y a lo mejor habrá que revisar mucho más a detalle la información, pero de entrada a mí me parece que puede ser algo en ese sentido. Eh, algunas otras de las preguntas tenemos por aquí. Estas iniciativas de reforma, Javier, que fueron las que tú nos platicaste, ¿consideras que es poco probable que se aplique antes de marzo de 2025? Por lo que ya sin problema hay riesgo de cambiar las declaraciones anuales, ¿cierto? A ver, en este caso, digo, no, como comentábamos, no se ve que alguna de ellas entre al debate, a la agenda, ni presidencial ni de los legisladores, se ha venido haciendo ruido como otros temas que pues, están más en boga, el tema de la reducción de la jornada, etcétera, pero no parece ser que esto vaya a formar parte de un texto próximo en la Ley Federal del Trabajo, o al menos yo creo que por lo que hace la primera mitad del sexenio, no creo que vaya esto a suceder. Entonces, lo muy seguramente el esquema se quedará tal como está el día de hoy. Sí, yo coincido, yo también creo que definitivamente no tendría ya ningún movimiento al día de hoy, porque al día de hoy lo que estamos haciendo es repartir las utilidades de la declaración del ejercicio fiscal del 2024, así que esa declaración ya no tiene movimiento y podemos correr el proceso de manera regular. Hay otra pregunta que también me parece muy interesante porque es de las que también regularmente salen y parece que hay confusión y complicación operativa para que se aplique. Dice, si el colaborador de baja, alguien que ya se dio de baja, y decimos tiene un año para reclamar el pago de sus utilidades, los tiempos de reparto actual no se sobreponen, entonces la PT1 pagada que se debe repartir en el año actual es la de 2 años atrás. ¿Se podría tomar un criterio así para el reparto? Sí, coincido yo totalmente con este criterio, porque cuando hacemos la línea de tiempo, eh, termina yéndose a 2 años, ya decía, y vamos aquí a tratar de ejemplificar y voy a tratar de compartirles este ejemplo para que lo tengamos claro todos. Hoy, en marzo, estamos presentando la declaración fiscal. El último día de mayo vamos a pagar las utilidades. El 15 de mayo vamos a pagar las utilidades a todos los trabajadores activos. Y entonces, a partir de ese día, 15 de mayo del 2025, decimos también públicamente a aquellos extrabajadores que hayan estado durante 2024, vengan a cobrar sus utilidades. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ellos tienen del 15 de mayo del 2025 al 14 de mayo del 2026 para venir a cobrar sus utilidades. ¿Qué es lo que pasa si vienen el día 13 de mayo del 2026? Se las tenemos que pagar. Pero para el 13 de mayo de 2026, nosotros ya hicimos completamente el proceso de 2025. Ya presentamos nuestra declaración, ya repartimos. Y entonces, ¿qué pasa con este dinero? El criterio justo que nos comparte la persona que hace la pregunta y con el cual yo coincido totalmente es que estas utilidades de este trabajador son intocables hasta que transcurra el año a partir del momento en que el trabajador pudo venir a cobrarlas. Hasta que transcurre un año, es decir, ya dijimos, el 14 de mayo concluye, el 15 de mayo ya habrá transcurrido el año, 15 de mayo del 2026, ahí sí deberíamos de tomar esas utilidades que el trabajador no vino a cobrar en este año y las mandamos a la bolsa que vamos a repartir, pero ya estamos hablando del ejercicio 2026 que se repartirá hasta el 2027. Entonces, importante este criterio porque si no, al final la compañía va a tener una pérdida. Si la empresa, ya decíamos, lo pone a repartir en el ejercicio del 2026, resulta que
el trabajador sí acude en mayo del 2026 y la cobra, la empresa después tendrá esta pérdida de lo que ya pagó, porque lo tendrá que reflejar fiscalmente y en la comisión mixta del año que entra, a pesar de que el trabajador haya venido a cobrarlo, porque él está en su derecho de cobrar en el periodo de un año. ¿Alguna otra pregunta? Dice, eh, cuando se realiza una, y ahí a lo mejor, Pablo, no sé si tú nos puedas platicar también, cuando se realiza una declaración complementaria, ¿cómo aplican los tiempos para el pago del PTU? O no sé también, Javier, si tú quieras mencionar algo ahí al respecto. Cuando se realiza una declaración complementaria, ¿cómo aplican los plazos del PTU? Derivado, o a menos de que tú tengas alguna cuestión adicional, Javier, yo diría que justo con la declaración complementaria, pues se tendría que hacer el ajuste. Sin embargo, en temas de tiempo no va a modificar el plazo que se establece para el mes de junio. Así es. Sí, yo coincido en esa parte. Yo creo que a pesar de que presentes una declaración complementaria, tus tiempos, porque como ya lo decía Javier, esta redacción del artículo que nos habla de los 60 días de la Ley Federal del Trabajo nos dice que es 60 días a partir de la fecha límite, no 60 días a partir de que la presento. Y esto aplica tanto en beneficio como en perjuicio. Si no tengo que, ya presenté mi declaración el 15 de marzo, no es que tenga como fecha límite al 15 de mayo para pagar las utilidades, tengo al último de mayo. Igualmente, si presento una complementaria en abril, no es que me vaya a mandar a otros 60 días, o si la presento en mayo, en junio y que entonces tenga otros 60 días. Aquí lo recomendable es, si por alguna razón nos dimos cuenta que vamos a necesitar presentar una complementaria y eso sí nos mueve la utilidad y nos mueve el reparto de utilidad, corregirlo lo antes posible, ¿no? A pesar de que ya estemos a lo mejor fuera de este periodo de mayo. Sí, sí, coincido. Que el único caso en el que hay un plazo adicional para el reparto, lo marca el 122, se señala que cuando se lleva a cabo este proceso ante el SAT y se resuelve que debe de haber algún tipo de modificación o aumenta el monto de la utilidad gravable, en esos casos, una vez que se notifique esta resolución al patrón, tendrá 60 días para realizar el reparto correspondiente. Pero es el único supuesto. En los otros, coincido totalmente, como ya comentaba. Aquí hay otra pregunta que nos comparten, interesante y muy en boga por el tema de la reforma a la ley del Infonavit. Ahora con la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit, podemos aplicar descuentos sobre el PTU a trabajadores que son acreditados y que por los cuales la empresa absorbió pago de sus créditos por ausentismo o incapacidades prolongadas. ¿Corremos algún riesgo? En mi opinión es que sí se puede. Yo el análisis que he venido compartiendo en los foros que hablamos de la reforma de la ley del Infonavit y que también tuvo reforma a la ley federal del trabajo, es que si vemos el artículo 97 y el 110 de la Ley Federal del Trabajo, que fueron modificados en este mismo decreto, encontramos que la fracción tercera de ambos artículos autoriza al empleador a hacer descuentos a los trabajadores, a los salarios de los trabajadores, cuando sea necesario pagar créditos del Infonavit o ahora esta nueva figura del arrendamiento social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta autorización de descontar del salario los pagos que está realizando el trabajador. Entonces, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que nos dice de qué se compone el salario, encontramos que el salario se compone, si bien sí de la cuota diaria, pero se compone además de cualquier otra prima, cualquier otro bono, cualquier otro premio, cualquier otra prestación, incluida desde luego el reparto de utilidades. Y entonces yo creo que sí podemos hacerlo, pero debemos ser cuidadosos. Yo lo que he estado recomendando es que haya acuerdos previos, porque si bien es cierto este artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, también lo que nos dice es que los descuentos deben ser previamente autorizados por los trabajadores.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que nosotros hemos venido recomendando es actualizar nuestros contratos individuales de trabajo. Si nuestros contratos no tenían este establecimiento de que el trabajador o de que el empleador podría retenerle a, al trabajador prestaciones por concepto de Infonavit, hay que ponerlo. Ahora hay que tener una cláusula específica en que nos diga que el trabajador autoriza. Y más aún, yéndonos al caso por caso, lo que hemos venido recomendándole también a algunos de nuestros clientes es, si ya tenemos previsto situaciones que nos van a llegar a suceder, como la más típica, tenemos una trabajadora que está embarazada y entonces vendrá su periodo de incapacidad por maternidad de 12 semanas y tiene un crédito del Infonavit, es momento de sentarnos con ella y acordar la manera en cómo vamos a enfrentar esta situación. Y aquí se abren distintas alternativas. Una es poder acordar con la trabajadora incluso descuentos por anticipado, diciéndole, oye, mira, se viene tu periodo de incapacidad, yo no voy a tener base para tu salario para hacer los descuentos, tú vas a recibir directamente el subsidio por parte del IMSS, yo te puedo empezar a descontar un monto de aquí a tal fecha que se venga tu incapacidad y así tú recibes tu subsidio al 100% y durante ese tiempo no tienes que preocuparte por ir a pagarle al Infonavit. Esa puede ser una opción. Dos, la segunda opción puede ser, oye, trabajadora, tú te comprometes a que cuando te llegue tu pago del subsidio al IMSS, vas y pagas al Infonavit y te pones al corriente durante el tiempo que vas a estar en la incapacidad. Esa, bueno, definitivamente tiene riesgos y complicaciones que probablemente la trabajadora no realice y esto pues, nos ponga ante un incumplimiento y nosotros lo tengamos que hacer. Y tres, pues también hacer convenios sobre esta parte, que justo lo que mencionan, el tema de las utilidades. Oye, trabajadora, viene tu pago de utilidades, ya vimos que tienes esto a tu favor, viene, no sé, el pago de aguinaldo, tienes esto a favor, podemos acordar que de esa bolsa que ya tienes ganada, de ahí tomemos el pago de tu crédito Infonavit y qué mejor que lo documentemos ahora si tú estás de acuerdo de esta manera. Perfecto, estamos de acuerdo las dos partes, documentemos lo que durante este periodo que vas a estar de incapacidad, tal, lo hacemos. Entonces, eso definitivamente es la forma mejor preventiva e ideal de hacerlo. No será tan viable en todos los casos, pero bueno, habrá que analizar caso por caso. Entonces, yo considero que esta parte, pues sí puede tener esta aplicación. Eh, Vamos a revisar a lo mejor una última pregunta, que estamos ya a punto de llegar al tiempo. Nos dice, ¿las faltas justificadas se consideran para el cálculo de días laborados? Javier, no sé si tú quieras ahí platicarnos. Sí, claro. Ahí es importante que las faltas, entre comillas, justificadas, necesariamente deberán de ser avaladas a través de una certificación emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De lo contrario, no deberán de computarse como días efectivamente laborados, a menos de que la empresa internamente establezca en una normativa casos de excepción y casos de bajas, perdón, de faltas justificadas, podrán hacerlo. Sin embargo, en la normativa general entendemos que falta justificada solamente es aquella que está certificada por un padecimiento médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en dado caso de que estas faltas justificadas sean por enfermedad general, no contarán para cálculo de utilidades, solamente aquellas derivadas de riesgos de trabajo. Esas se entienden como días laborados para todos los efectos de utilidades, las demás no. Así es, exactamente. Buena anotación. Bien, pues con esto me parece que estamos llegando al punto final de la sesión. Tuvimos, como platicamos, 1 hora con 30 minutos abordando aquí los distintos eh, aspectos del reparto de utilidades. Se quedan varias preguntas todavía en el tintero. Con mucho gusto tienen nuestros datos de contacto. Alguien por aquí nos preguntaba incluso si podían obtener la grabación de esta sesión. Sí, confirmamos que esta sesión estará en el sitio de YouTube de la firma. Pueden buscar BR Asociados en youtube.com a partir de la tarde del día de hoy. Encontrarán esta grabación para quien quiera replicarla.
Y bueno, pues a través de los canales de contacto que ya conocen, de nuestra propia página web, nuestros correos electrónicos, pueden buscarnos para cualquier duda o comentario adicional. Pablo, Javier, ¿alguna conclusión que quisieran compartirnos el día de hoy? Bueno, de mi parte agradecer la participación tan activa que hubo el día de hoy. Hubo muchas preguntas, vemos por ahí muchos nombres conocidos en la lista de asistentes y pues acercarse con los asesores correspondientes. Nosotros nos reiteramos a sus órdenes y sobre todo mantener un proceso muy transparente, darle la publicidad necesaria, publicar los proyectos en los términos correspondientes y en caso de dudas, como reitero, pues bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier tipo de apoyo adicional. Sí, yo por Al mi parte, contrario, pues Pablo. únicamente recordar o hacer énfasis en que este año hemos visto un aumento sustancial en las revisiones, un aumento sustancial en un poquito de los actos de verificación por parte de las autoridades, pues no dejar en saco roto cualquier comunicación, cualquier carta de invitación que pudiera llegar, no solo por este tema, sino por otras cuestiones tanto laborales como fiscales porque estamos viendo un aumento fuerte en cuanto a justo estos actos de control por parte de las autoridades que pues más adelante pueden generar situaciones gravosas o que podrían generar molestia o por ahí problemas en la operación de las empresas. Creo que pues nosotros, tanto el equipo laboral como el fiscal, estamos a su disposición en caso de que los vamos a apoyar en cualquier de estas cuestiones y agradecerle su tiempo para esta y todas las otras actividades en las que nos acompañan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron y los invitamos a que sigan acompañándonos en estas sesiones. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego.